días, chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el procesamiento de indicios documentológicos, ¿sí? En el escenario. Así que bueno, vamos a arrancar. Lo primero de todo es identificar y seleccionar el tipo de indicio documentológico. Para eso, bueno, vamos a recordar algunas definiciones documentológicas para que todos más o menos hablemos el mismo idioma. La documentología es la disciplina relativa a la aplicación de la práctica y metódica de los conocimientos científicos, teniendo como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos. Un documento es la pieza en que se registra una idea. Este registro se hace habitualmente a través de la escritura, pudiendo presentarse bajo la forma de marcas, imágenes, señales u otras convenciones. Es un concepto amplio, abarcaría todo, ¿sí? El material dubitado es aquel documento, objeto de examen, del cual no se tiene certeza de la autenticidad y origen de las escrituras y o firmas presentes en el mismo. El material indubitado es aquel documento, objeto de examen, del que se tiene certeza de la autenticidad y origen de las escrituras y o firmas presentes en el mismo. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Soporte. El soporte es la base sobre la cual se ha registrado la idea. El más común es el papel, pero hay una gran variedad de soportes tales como el metal, el plástico, la tela. El elemento escritor se define así a cualquier objeto, instrumento o sustancia que pueden ser usados para realizar el trazado de una escritura o firma. Estos pueden ser propios o impropios. Los propios van a ser aquellos que han sido diseñados para escribir. Sería prácticamente imposible describir todas las especies que tenemos. Estos son los que ustedes generalmente se van a encontrar en los indicios no transportables en el lugar del hecho. ¿Sí? Esos son los propios, ¿te impropios? Los propios son los que no se van a encontrar en el hecho. No, perdón, los propios son todos aquellos que han sido realizados con la finalidad de escribir. ¿Sí? Es todo lo que encontramos que está hecho para escribir. Resaltadores, bolígrafos, tintas pastosas, fluidas, lápices, colores. Y los impropios, ahí sí son los que se van a encontrar en el lugar del hecho, ¿sí? Todos aquellos que no se hicieron para escribir con ese fin, pero ustedes lo van a emplear para realizar la escritura. El tejido hemático, un lápiz labial, un lápiz de ojo, un carbón, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes hayan usado o sustancia para escribir. Vamos a los documentos manuscritos. ¿Sí? Acá arriba en la IT, cuando dice que tenemos que, para que se ubiquen dónde vamos a arrancar, los tipos de indicios documentológicos. Espérenme que no me... ¿Qué más? Arriba, ¿sí? Donde dice lo identificar y seleccionar los tipos de indicios documentológicos, van a ser estos que vamos a ver acá. ¿Sí? Son documentos manuscritos, que son escritos realizados por el hombre, con su mano, con su boca, con sus pies, a través de un elemento escritor propio o impropio. Estos incluyen letras, números, signos, ya sean legibles o ilegibles. Los legibles son aquellos que podemos leer lo que dice y se entiende, y los ilegibles donde no podemos reconocer lo que dice el escritor. ¿Sí? Impresos. Son todos textos u otros diseños ejecutados por una máquina y que no han sido escritos directamente por el hombre. ¿Sí? Todo aquello realizado por un impresor, una imprenta, ¿sí? Ya no participa el hombre con su escritura. Los mixtos es la combinación de estos dos, ¿sí? Impresos y manuscritos. Este término lo vamos a ver ahora porque más adelante lo vamos a utilizar en el TEC, ¿sí? Es la condición de escritura. Cuando lleguemos a este apartado, ustedes van a ver que es la posición que toma el escribiente al escribir, ya sea parado, sentado, inclinado, echado, ¿sí? Esto es porque al modificar esa posición se producen modificaciones en la escritura, ¿sí? Las vamos a tener que tener en cuenta. Y la sustancia escritora de ahora en adelante, cuando ustedes lo vean, es todos los elementos utilizados para confeccionar la escritura manuscrita, ya sean propios como las tintas fluidas, las pastosas, las tizas, el grafito, o los impropios, pintura, ladrillo, etc. ¿Sí? Toda sustancia escritora es eso, para que ya lo redondemos. Bien, vamos a este punto que es el que les marqué. Identificar y seleccionar los indicios documentológicos. Lo primero que el operador va a hacer en el escenario del crimen es ver si están estos tipos de indicios. Impresos, manuscritos,
mixtos, elementos escritorios o soportes. El operador solo deberá seleccionar aquellos indicios que se encuentren asociados al hecho que se investiga. Por ello, tendrá que tener en cuenta lo siguiente. Cuando esté ante documentos manuscritos y o impresos, deberán ser seleccionados como indicios solo cuando estos contengan mensajes presuntamente dejados por la víctima y el autor, cuando no pertenezca a la víctima o no es parte del entorno inspeccionado y por ende se sospeche que puede haber sido dejado por el autor, cuando se presuma que ha sido falsificado o adulterado y esa determinación además resulte de interés para la causa, ¿sí? Para ese hecho. Bien, ante los elementos escritores, sustancias utilizadas, objeto utilizado, en los casos en que se encuentren en el escenario manuscritos y o impresos que contengan mensajes presuntamente dejados por la víctima o el autor y que serán tomados como indicios, ¿sí? Este es el caso cuando ustedes trabajan en el lugar del hecho y los suicidios. Ustedes encuentran un elemento escritor próximo al esquema, ¿sí? Para los manuscritos van a tener que buscar un elemento escritor y o una sustancia similar en su color y en su tipo, como el que se usó para generarlos, ¿sí? Y para los impresos buscarán el objeto que se pudo haber utilizado para generarlos, o sea, para imprimirlos, ¿sí? Una impresora, algo que sea similar a esa impresión, ¿sí? Vamos al soporte. Cuando se encuentra un soporte en el lugar del hecho, para aquellos casos en que el soporte sobre el que se encuentra el manuscrito o impreso sea un fragmento o parte de otro soporte, se deberá buscar el origen o complemento del mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes se encuentran un trozo de papel, tienen que ir a ver dónde está. Si, por ejemplo, es un fragmento arrancado de unos cuadernos, van a buscar ese cuaderno donde se arrancó, ¿sí? Si corresponde, van a remitir a los laboratorios a fin de procesar posibles indicios de rastros y o indicios biológicos y no biológicos. Y después van a realizar un examen escopométrico de comparación a fin de dejar constancia de su correspondencia, ¿sí? Ilustrar si corresponde o no ese sector que sacaron y poner la correspondencia o no, ¿sí? Bien. Vamos acá. ¿Siguen hasta ahí? Si no, me esperen. Bien, llegamos hasta acá, hasta lo que es, les muevo el mouse como ustedes me vieron. Acá, vamos para acá. Identificar y seleccionar el tipo de indicio. Manuscritos, impresos, soportes, elemento escritor. Ahora, nos tenemos que preguntar si el objeto es transportable. Si es transportable, ¿sí? Se va a señalar según corresponda. En lo que ya vimos con Erika. Se va a señalar todos los indicios transportables de forma individual, ¿sí? Eso se mantiene como en el T9. Ahora, si no es transportable, miren la roja. Si el indicio no es transportable, se va a señalar según lo que Romina va a explicar. Bueno, en cuanto a los indicios no transportables, podemos encontrar en el lugar del hecho, que comúnmente encontramos, escritos en paredes, escritos impresos, en paredes, ventanas, portones, pisos, puede ser superficie de tierra, diferentes superficies. ¿Cómo lo vamos a señalar? Todos los manuscritos impresos a soporte de superficies no transportables serán señalados de la siguiente manera. Si tales superficies o soportes diferentes se van a señalar por separado. Hay una excepción que los manuscritos o impresos hagan referencia a una misma idea. Por ejemplo, que se empiece el manuscrito en una pared y se continúe en un portón la misma idea, con el mismo elemento escritor, entonces vamos a señalarlo con el mismo número de indicios, con un único número de indicios. En cambio, si están en un soporte o superficie, en un mismo soporte o superficie, se señalarán bajo un mismo número de indicios, pero hay una excepción que va a depender de si las regiones en las que se encuentran estos escritos son diferentes, si se encuentran diferentes colores o si son hay diferentes sustancias en el soporte o en la superficie para escribir. ¿Se entiende más o menos esto?
por ejemplo, encontremos, no sé, en un espejo de un baño un lápiz labial y otra parte con un elemento escritor tipo fibrón. Entonces vamos a señalarlo ahí con una misma superficie, pero vamos a señalarlo con dos números diferentes. Bueno, hasta ahí vimos lo que son los indicios no transportables. Ahora Ruth les va a explicar cómo va a ser la señalización en los transportables. Bueno, lo que se va a hacer para la descripción de indicios transportables se va a hacer de acuerdo a la IT número 10, ¿sí? Vamos a ver que hay una sola excepción, que la vamos a ver al final de todas las diapositivas. En el caso que generalmente se llamaba chapa patente o placa de dominio, a partir de ahora se va a llamar placa de identificación del automotor, ¿sí? Se va a especificar si es metálica, si es de cartón, cualquier otro material. Con inscripción de color celeste en el sector superior donde se lee Argentina e inscripción de color blanco donde se lee CDQ 800. Acá también es importante colocar si es duplicado o si es triplicado, ¿sí? Posee formato rectangular con sus esquinas redondeadas y dos orificios en el sector superior. Se observa adherencia terrosa o cualquier otro tipo de adherencia que pudiera llegar a tener, y también es importante señalar si es de aspecto seco o de aspecto húmedo. Bueno, en la superficie de la misma. Mencionado elemento se localiza en el interior del vehículo inspeccionado sobre butaca delantera derecha, y siempre es importante colocar, recuerden que ustedes en el lugar derecho, si es de cartón o si es metálica, pueden llegar a ser apócrifas. Por esa razón al final de la descripción se coloca autenticidad a confirmar. Ustedes observaron que acá no se colocó ninguna medida en especial. Luego vienen lo que son los billetes, en este caso billetes de 100 pesos argentinos, individualizados con el número 977-6878K, y se localiza en el interior de la habitación sur sobre el escritorio. Autenticidad a confirmar también. Luego tenemos otro tipo de ejemplo que es el DNI argentino, explicando el número, el nombre de la persona y dónde es que se localiza, ¿sí? En el interior de la habitación sur sobre el escritorio. Autenticidad nuevamente a confirmar. Acá es importante considerar, tanto en los billetes, tanto en las placas, DNI o cualquier otro tipo de impreso, es importante determinar los daños o adherencias que pudiera llegar a tener. Vieron que siempre colocábamos lapicera, bolígrafo, cualquier tipo de fibrón. Bueno, de acuerdo a lo que explicó Meli, a partir de ahora se va a llamar elementos escritores, ¿sí? No se va más a especificar qué tipo de elemento es. Entonces, en este caso, a partir de ahora se va a llamar elemento escritor con cuerpo de color negro, con inscripción BIC. Recuerden que las inscripciones siempre se realizan entre comillas, respetando el mismo formato que en el que se encuentra impreso, con tapa color blanca, colocada, ¿sí?, en la punta, o si no, la otra opción puede ser en el sector posterior. Y nuevamente, ¿dónde es que se ubica el indicio? El mismo se localiza en el interior de la habitación sur sobre el escritorio. En la descripción de características debe estar descrita la altura del escritorio. Eso es importante que se tenga en cuenta cuando se hace la descripción en el entorno. Es decir, por ejemplo, en una misma habitación, dónde se encuentra ubicado el escritorio, a qué altura se encuentra la mesa del escritorio, ¿sí? Es un dato importante que se tiene que llegar a tener. Luego tenemos otro indicio que es cuaderno de tapas blandas, de color verde, tamaño A4. Nuevamente presten atención acá, que no se están colocando las medidas. Con la inscripción ABON en la tapa, consta de 65 hojas pautadas. Es importante, puede ser pautada a cuadros, pautada a rayas o lisas. Nuevamente el color blanco, de las cuales las 3 primeras hojas, y acá es importante que ustedes digan de dónde es que lo están contando, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Presentan manuscritos legibles o ilegibles, ¿sí? En color azul en ambas caras. El cuaderno se localiza en el interior de la habitación sur sobre el escritorio. Nuevamente les recuerda que tiene que estar descrito la altura a la que se encuentra, donde se encontraba el cuaderno. Luego tenemos una hoja de papel pautado a rayas de color blanco, de forma rectangular, y acá sí habla de medidas, con medidas de 15 centímetros en su eje menor por 20 centímetros en su eje mayor. Este posee marcas de pliegue en su sustrato. Se observa que solo una de sus caras posee manuscritos legibles, realizados en color azul.
se lee en el inicio de su primer renglón hola y finaliza en su último renglón con el texto adiós. La hoja se localiza en el piso de la habitación noreste, a 30 centímetros de la puerta de ingreso y a 1,5 metros de la pared este. ¿Sí? Tenemos cuadernos, hojas y acá tenemos fragmentos de hojas. Fragmento de papel liso, color celeste, de forma cuadrada, cuyos lados miden 8 centímetros. En ambas caras poseen manuscritos legibles en color azul. En una de sus caras se lee diciendo buenos días y finaliza con la inscripción estamos. En la otra cara comienza con el texto todos y termina con el texto bye. Uno de sus 4 márgenes presenta borde irregular. Eso es importante que se señalice en la descripción del indicio. Recuerden que ustedes tienen que buscar el otro elemento para poder realizar una correspondencia. El fragmento se localiza en el piso de la habitación noreste, a 30 centímetros de la puerta de ingreso y a 1,5 de la pared este. Vieron que en lo que sea en chapas patentes, en las tarjetas de DNI y en los billetes no se colocaron medidas, ¿sí? O tampoco en el cuaderno. Eso tiene que ver con una excepción en la IT nuestra. Todo lo que esté normalizado no se van a colocar las dimensiones, ¿sí? A excepción de todos los manuscritos como fragmentos u hojas que sí es necesario colocar las medidas. Bueno, eso es todo. Bien, vamos por acá. Ya realizamos lo que es la señalización, ¿sí? Y ahora vamos a proceder a la fijación de esos indicios transportables y no transportables. Faltó decir que los indicios transportables se van a señalar individualmente, ¿sí? Como dice la ITE. Para su fijación, ¿qué vamos a tener en cuenta? Bien. Por cada indicio documentológico vamos a tener 3 tipos de fijación: fotográfica, narrativa y planimétrica. La fotográfica, en todos los casos se va a proceder a realizar la fijación de los indicios siguiendo los lineamientos establecidos en el IT de fotografía, ¿sí? Del lugar inspeccionado de los indicios. La narrativa se va a hacer siguiendo los lineamientos establecidos en la IT 10, confección del acta de relevamiento de indicios. En la narrativa es lo que explicó Ruth, ¿sí? Es todo lo narrativo de cómo van a describir ahora los indicios documentológicos, siguiendo la fórmula de indicios. La excepción es lo que ya les dijo, solo se va a omitir el tamaño, ¿sí? Cuando las características estén normalizadas. Formato A4, un billete, una serie, todo lo que ustedes ya saben que está estandarizado, ¿sí? La otra fijación va a ser la planimétrica, que acá, en los casos de indicios transportables, se realizará un plano de planta, detallando la ubicación de los indicios. Y en el caso de los indicios no transportables, además del plano de planta, tendrán que dejar y tomar las medidas para la realización del plano de corte, ¿sí? Que es lo que ustedes vienen haciendo, que es cuando toman, por ejemplo, la superficie vertical, ¿sí? Que toman la altura del piso y cuánto se ubica de los bordes de la pared, por ejemplo. Bien, para el relevamiento de indicios, las recomendaciones generales son no contaminar ese material, ¿sí? Deben evitar contaminar el indicio con material biológico o rastros papilares debido a la manipulación descuidada de ese objeto. No se le debe agregar inscripciones al material para individualizarlo. No lo pueden deteriorar, ¿sí? No implica aquellas acciones que requieren que el material documental se le hagan alteraciones en sus principales características. Por ejemplo, abrocharlo, desdoblarlo, ¿sí? Estirarlo, plegarlo. No lo pueden destruir. Esta prohibición implica evitar acciones que origen modificaciones en la naturaleza o constitución del documento, que implicarán que tal elemento ya no sea susceptible de izar. ¿Sí? Por ejemplo, una manipulación inadecuada en un papel quemado, porque es sumamente frágil. ¿Sí? Lo van a destruir al tratar de abrirlo. ¿Sí? Se va a fragmentar entero. Bien. Vamos antes que me vaya a ganar. Bien. Estamos en la fijación. ¿Sí? Ya lo fijamos. Lo relevamos. Las consideraciones generales
son las que les acabo de leer, que es para cualquier material. Ahora se tienen que preguntar, ¿se observa o se sospecha la presencia de rastros y o indicios biológicos o no biológicos? Si ustedes observan o sospechan y el objeto es transportable, acá viene lo diferente. Si el objeto es transportable de ahora, ¿sí?, todos los indicios documentológicos no serán removidos y colectados en el escenario, sino que serán preservados en el mismo material documentológico y remitidos a la división documentología. ¿Con qué salvedad? Ustedes van a tener que colocar qué van a querer hacer sobre ese material, ¿sí? Eso no lo van a remover ni colectar. ¿Cuál es la excepción? Que si esos rastros o indicios de origen biológico o no biológico se pueden destruir o perder, ahí sí deben colectarlos en el lugar. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿No perdí el paseo? Bien, estamos acá. Entonces, si colectarse como corresponde ahora es, no lo van a procesar en el lugar si tiene esa presencia de indicios. Ahora vamos a esta parte. Este es el caso especial de todas las investigación de ayuda suicida. ¿Sí? Ahora, si el material transportable es una correspondencia privada, si no lo es, ustedes lo van a preservar y remitir junto al material, que es lo que acabamos de ver. Si ahora el material es correspondencia privada, sí, y el fiscal ordena que lo secuestre científica, vamos a volver a preservar y remitirlo al material, ¿sí?, a la división documentología. Ahora, si el fiscal ordena que no se lo secuestre, vamos a hacer lo que se venía haciendo, comunicar las sugerencias ante los posibles indicios que ese material puede tener y qué tratamiento se le tiene que dar. Vamos a entrar en esta parte que está un poquito más desarrollada en este, sí, porque es bastante más larga. Entonces, vamos acá. Reglas para los indicios en casos de averiguación, investigación y o ayuda al suicidio. Para el material dubitado, que es la esquela póstuma, ¿sí?, la regla general es: el operador del desarrollo del crimen no procederá al secuestro del material dubitado, sino que luego de haberlo empacado y rotulado, se procederá a entregarlo a la autoridad judicial o policial, que se encuentre presente en el lugar del hecho, haciéndole firmar el acta. ¿Sí? Eso lo vienen trabajando igual. ¿Cuál va a ser la excepción? Que puede ocurrir que el fiscal le solicite a ustedes, la policía científica, el secuestro de ese material. Entonces, ante eso, aunque el operador no tenga la obligación directa, ¿sí?, tendrá que solicitar la autorización del juez de garantía si no la ha pedido el fiscal. Todos saben por qué no se abre la correspondencia privada. Eso sí, bien. Y van a dejar la constancia en el acta. Vamos a las recomendaciones para seleccionar ahora, ante esa esquela que ustedes tienen, el material indubitado. Ese es el material que ustedes van a seleccionar solo en caso que se les ordene. Si no, van a tener que sugerirle a la Policía de Investigaciones qué tienen que buscar. Acuérdense que ellos no tienen conocimiento y de ustedes va a depender que después de documentología llegue un material que sirva para esa comparación. Entonces, ante esas sugerencias, ¿sí?, ya sea que lo hagan ustedes en caso excepcional o lo trabaje la Policía de Investigaciones, tienen que recomendarle 4 cosas acerca del material que van a buscar. ¿Sí? La autenticidad es la primera. Meli, ¿te puedo cortar un segundo? ¿Podés? Vamos a cortar para que no se nos corte la filmación y para compartir la pantalla a los chicos de Guaymallén. Bueno, vamos de vuelta. Estábamos en la esquela. En el material que ustedes le van a sugerir a las investigaciones, o en el caso de su efecto que ustedes buscarán, ¿qué tiene que tener? Que sea auténtico. ¿Esto qué significa? Que ustedes tengan la certeza que esos manuscritos que van a buscar han sido revisados por el puño escrito de la persona fallecida. Eso obviamente le va a decir la familia, ¿sí? Bien. La adecuación. La adecuación implica que van a buscar material indubitado que haya sido producido en las mismas condiciones que ese material dubitado, que esa esquela. Que esto sea lo más similar posible a la esquela en cuanto a su soporte. Si la esquela era lisa, buscar un soporte liso. Si era cuadriculado, cuadriculado. En cuanto a las inscripciones que estos posean, van a tener que ver ahí el tipo de letra. Si es imprenta, buscar manuscritos en imprenta, si es cursivo, en cursivo. ¿Sí? Y además,
el tipo de tinta y o color. Si pueden saber qué tinta es, tendrán que buscar un manuscrito que esté en tinta pastosa, en lo posible, si no por lo menos el color. ¿Sí? Esa es la adecuación del material. Y ahora viene lo nuevo. La cantidad de material que ustedes van a recomendar que se secuestre, ¿sí? Para que sea suficiente en las comparaciones. Acuérdense de lo que esto, como les dije anteriormente, de esta tarea que ustedes indiquen o traigan, es el éxito que vamos a tener al poder comparar, ¿sí? Esto no es como los rastros por ahí. Entonces se ha tratado de establecer una cantidad para esos manuscritos que ustedes van a buscar. Si les queda un manuscrito, van a decirles que por lo menos se busque o van a buscar el equivalente a 10 carillas manuscritas, ¿sí? Si les queda, ha sido realizada, que es una impresión, ya no es un manuscrito, vamos a tener, si les queda firmas, si no son manuscritos, sino que son firmas, vamos a tener que buscar por lo menos 20 firmas para comparar, ¿sí? En distintos papeles o en distintos documentos. Bien, el último requisito, que a lo mejor no lo van a poder determinar, es la contemporaneidad. Dentro de todos esos papeles que ustedes van a buscar, manuscritos, tienen que tratar de que sea no mayor a 2 años de la fecha del hecho, ¿sí? Van a ir buscando hacia atrás, que no sean tan viejos, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Que entre dentro de los 2 años a esa fecha. Bien. Ahora, cuando procedan al secuestro del elemento escritor, sustancia, objeto y o soporte, se van a tener que remitir a lo que vimos anteriormente arriba, ¿sí? Lo vuelvo, se ubican para secuestrar el elemento escritor, la sustancia, en la sustancia según Romina y el elemento escritor, cómo escribirlo y todo eso. Y que esté relacionado con el hecho, que tenga que ver con los manuscritos, se ubican en qué parte está, ¿sí? O vuelvo. ¿Sabéis que no vuelve? Bueno, acá hicimos todo el circuito, ¿sí? Ya hicimos todo el procesamiento, relevamos todo y aplicamos la técnica de relevamiento, que es colectar. Si el indicio es transportable, ¿sí? Vamos acá, estamos acá, hicimos todo el paso, aplicamos la técnica de relevamiento, colectamos si el indicio es transportable. Ahora, si el objeto es no transportable, vamos a proceder de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? Vamos a observar primero y verificar si hay otro tipo de indicio, como puede ser, por ejemplo, rastros papilares en una pared, rastros de calzado, si la superficie es terrosa en el piso y o si encontramos algún tipo de pelo, fibra textil, cualquier otro tipo de indicio que esté en la cercanía de este manuscrito, entonces vamos a proceder conforme al IT11, a proceder al procesamiento del indicio, colectarlo, removerlo, colectarlo, detallarlo y enviarlo a los laboratorios de correspondencia. Luego de eso, vamos a proceder al fotografiado, que es la fijación del indicio. Al no poder ser colectado y repetido físicamente, bueno, se releva mediante la fotografía. El relevamiento fotográfico debemos tomar un plano general de situación, o sea, planos generales, donde tengamos el lugar, el campo donde se ubica el indicio, y de relación, o sea, vamos a relacionar ese manuscrito o impreso que tenemos en la superficie con otros indicios que tenemos. Luego vamos a hacer una fotografía de plano medio y de acercamiento. Siempre con referencia métrica, fotografiar la ubicación del manuscrito y la altura también respecto a cuánto está del piso, en el caso que lo tengamos en superficies verticales, porque si después hay que reproducir o hay que realizar un manuscrito a una persona, vamos a hacerlo en las mismas condiciones y a la misma altura que estaba el edificio. Y tomar nota y fotografiar colocando referencia métrica, el campo gráfico total, o sea, una fotografía total del escrito, que te lo vamos a enseguida, en su eje mayor y en su eje menor. Y en detalle, si nos vamos a ir a cada palabra, vamos a fotografiar cada palabra, luego cada letra, número o signo, legible o ilegible,
que componen el manuscrito, y ya después de cada letra, número, signo, vamos a fotografiar el sector superior, medio e inferior de cada uno de ellos. Siempre recuerden la buena calidad, en lo posible, de la fotografía y verificar en cuántos megapíxeles estamos trabajando, ponerle la mayor calidad, porque después debemos ampliar la imagen y no se debe pixelar o debe estar lo más nítida posible para trabajar. Sí. Entonces, siempre recuerden que la fotografía, ¿sí?, se tiene que partir en 4 veces. No, en todo en general, 4 veces. El primero, que es la general, ¿sí? Luego nuevamente cuando toman la general, tienen que estar los campos gráficos, el eje, su eje mayor y el eje menor. Y respecto a la altura. Entonces eso es importante, partan de esa base. Y luego es como un embudo, se van achicando a cada palabra, nuevamente se repite lo mismo, y después en cada detalle se repite lo mismo. Una vez que llegaron a esas 3, ahí sí es donde parten la fotografía. Cada letra lo parten en 3, sector superior, sector medio y sector inferior, ¿sí? Pero se tiene que realizar 4 veces esa fotografía. Antes que siga, acuérdense que en esta parte es muy importante el trabajo fotográfico que ustedes realicen, porque eso depende que nosotros podamos dar un resultado o no, ¿sí? Más allá de todas las consideraciones, siempre acuérdense que tiene que estar perpendicular y en foco, ¿sí? Más allá de la calidad, como les dijo la Romila, y la idea es que es el foco justamente, y que de eso nosotros vamos a dar un resultado o no. Así que sé que es un trabajo para ustedes bastante largo, cuando les tocan escritos manuscritos, pero ustedes entiendan que una vez que ustedes se van del lugar derecho, ese manuscrito se pierde. Y lo único que queda para dar un resultado son sus fotografías. ¿Sí? Simplemente por eso se les pide por ahí tanto atención en esta parte. Y recuerden, bueno, cuando tenemos sustancias, por ejemplo, aerosoles, diferentes tipos de elementos de fibrones, cosas así, colectar una muestra de cada uno. La colección de esa muestra la van a hacer de acuerdo a la IT de indicios biológicos y no biológicos, ¿sí? Lo que explicó química legal. Bueno, nos podemos encontrar con manuscritos así, en paredes, con aerosoles. Debemos tomar el campo gráfico del escrito en general y de cada palabra, y luego de cada letra, y esta misma letra, dividirla, como decíamos, en 3 planos: superior, medio e inferior. Hasta ahí nos siguen. Ya hicimos transportables y no transportables, que son los que no se van a poder traer. Bien, ahora vamos a ver una serie de pasos que son todos estos que están en los indicios no transportables que vamos a tener que considerar, que son reconocer la condición de escritura, colectar los datos para reconstruir esa condición de escritura y seleccionar y colectar el instrumento escritor o similar. Vamos a verlos en detalle. Acá. Bien, ¿qué es reconocer la condición de escritura? Se deberá tener en cuenta la posición que pudo haber adoptado esa persona al momento de realizar los manuscritos bioimpresos. Si estaba parado, si estaba sentado. Y los elementos de los que pudo valerse para adoptar dicha posición y o ganar altura. Por ejemplo, hay un manuscrito en un sector superior de una terraza y usó escaleras para poder llegar a ese sector superior, ¿sí? Después, tenemos que colectar los datos para reconstruir esa condición de escritura. Se va a dejar constancia escrita y planimétrica de los elementos reconocidos en el apartado H321, o sea, los apartados anteriores, ¿sí? Todo esto para reconstruir nosotros, chicos, en realidad. Pero como les dije, al momento que ustedes se van del lugar derecho, y esto el día de mañana tiene un sospechoso, lo detienen y nos piden reproducir esos manuscritos que ustedes relevaron, tenemos que tener en cuenta todos estos pasos para que sea la mejor adecuación posible, ¿sí? Por eso se les pide. Y acá está lo que Romy les dijo de colectar la muestra de la sustancia escritora. Una vez que ustedes completaron ese relevamiento fotográfico, van a proceder a la colección de esa sustancia,
¿sí? Bajo la IT de los indicios biológicos y no biológicos, ¿sí? Seleccionar y colectar la sustancia de escritura similar. El operador del escenario deberá buscar y colectar en el escenario la sustancia u objeto usado para generar ese manuscrito o impreso. Luego procederán a su colección siguiendo los lineamientos establecidos en la ITEL 9, ¿sí? Que es la de procesamiento de indicios, y la de procesamiento de indicios biológicos y no biológicos. Por ejemplo, si ustedes tienen un manuscrito realizado con un pincel y pintura azul, van a tratar de ir a buscar ese tarro de pintura, ¿sí? Relacionar ese manuscrito con lo que pudo haber sido realizado y colectar la sustancia. Bien, el empaque. Terminamos todos estos puntos para que se sigan. Vamos a empacar el indicio documentológico. Este, como regla general, va a ser sencillo, un envoltorio plástico transparente, salvo que sobre ese indicio se deban realizar derivaciones a la División de Identificaciones Forenses y a la División Química Legal. Ahí se van a tener que ajustar, depende de qué tienen, a esos lineamientos. Si no, si es solamente documentológico, envoltorio plástico transparente, ¿sí? Bien, consideraciones generales al momento de embalarlo el material. No lo plieguen, no lo doblen, no engramparlo, no desengramparlo, no pegarlo, no perforarlo. Son cuidados que ustedes ya saben respecto al material, pero siempre es bueno recordarlo. Si el papel estaba arrugado, no lo estiren, ya está. Foto y al sol, ¿sí? No lo manchen, no lo mojen, no lo limpien, no lo sequen y no les generen inscripciones nuevas, ¿sí? Los rótulos para esos empaques van a ser de acuerdo a lo que ya se vio en la IT de procesamiento de indicios del escenario del crimen. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Hemos llegado al fin de empacar y rotular. Vamos a ir a la revisión ahora. La nota de revisión. Ahí la carpetita de esa. Bien, antes de llegar a la nota de revisión, les voy a pasar cortito los indicios transportables, ¿sí? De acuerdo a lo que Ruth les escribió. Les dijo cómo más o menos describir todo ese tipo de indicios transportables que son los que frecuentemente ustedes se encuentran. Vamos a ir en los no transportables, que es lo diferente, ¿sí? Que son la remisión de las fotografías que ustedes toman en el lugar. Las fotografías que tomamos en el lugar, la vamos a remitir, como hacemos con los calzados, en soporte de almacenamiento digital, portátil, pendrive, CD, tarjeta de memoria, y vamos a realizar una carpeta con el número de intervención, RC tanto, y dentro de ella una subcarpeta clasificando los indicios que tenemos en el lugar y de los que enviamos. Y es importante también la cantidad de fotografías que enviamos a ponerlo en la nota. Y en el formulario de revisión, a esas carpetas que ustedes van a crear, tienen que, al rellenar en el acta de revisión, colocar en el apartado de indicio el número que se señaló como indicio, y en la descripción del material, en ese sector se va a detallar la cantidad de fotos que se mandan para ese indicio y la cual debe coincidir con la foto total que esté en la carpetita. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en la nota van a poner indicio 1, ¿sí? De esta nota, igual a todas las que han visto, así que no vamos a entrar en detalle. Indicio 1, ¿sí? Se remiten 50 fotografías de manuscrito legible donde se ve la palabra buscaremos otro. ¿Sí? Entonces, esa total de fotografías, cuando nosotros abramos la carpeta que ustedes remiten, tiene que estar ese indicio generado con esa cantidad. ¿Sí? Es sencillo. Eso nada más. Esta es la nueva nota de documentología. ¿Sí? Se va a implementar esta nota. La idea de esta nota fue que para ustedes les sea más sencillo poder remitir el material documentológico y ver qué van a pedir sobre cada tipo de indicio. ¿Sí? Entonces, la parte del reverso es nueva. ¿La leen ahí? Bien. Sigue el formato similar al anterior. Primero va a estar identificado
identificaciones forenses y química legal, cosa que ustedes, como ahora, ustedes no lo van a procesar en el lugar salvo que ese indicio se pierda o se destruya. Como no lo van a procesar, van a tener que indicar qué operaciones quieren para identificaciones forenses y qué operaciones quieren para química legal. ¿Sí? Va a entrar por la dirección de documentología, pero con estas sugerencias de ustedes, que es lo que van a ordenar que se trabaje. Material biológico, tendría el tipo de material que se desea según que se rescate, de acuerdo a todo lo que vieron en la instrucción de química legal. No biológico, lo mismo. En este caso ahí va a ir la sustancia escritora que ustedes hayan colectado, ¿sí? Que haya que remitirla a química legal, por ejemplo. Y para documentología. Para documentología ahora se les va a dividir más fácil, para que ante el tipo de indicio que ustedes tengan, ¿te abro acá? Sí. No. ¿Cuál? En eso. Esta, en esta. Ah, ese sale. No, se va. Se están conectados. Cuando diga documentos, sí, va a ser las chapas patentes, las cédulas de identificación de vehículos, un documento de identidad. ¿Para qué? Para que se determine si es auténtico o si ha sido adulterado. ¿Sí? Para los impresos, ante una hoja que ustedes tengan con impresión, ¿sí? Pueden determinar el tipo de impresión que presenta, quiere decir con qué se imprimió, ¿sí? Determinar si esa impresión es apta para cotejo o no, en el caso que haya que cotejar distintos impresos que ustedes tengan. Y si tienen que realizar identificación de impresos, es obligatorio poner comparar con qué, ¿sí? Ya tengan otra muestra de indicio o qué número. Bueno, igual mira, ponerle silencio a la computadora. Ya está conectado. Ahí. Para que no moleste. ¿A todo? Sí, apretar es Más fácil. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo se han clasificado? ¿Sí? Por documentos, por impresos, por manuscritos, por elementos escritores y por soporte. ¿Está? Se les hace más sencillo así para que en base al indicio que ustedes tengan se fijan qué pueden pedir de ese indicio. Vamos a los manuscritos. En estos manuscritos van a entrar las esquelas póstumas, una amenaza que ustedes hayan encontrado en el lugar. ¿Sí? Determinar. ¿Qué se puede determinar en ese papel manuscrito? Tipo y color de la sustancia escritora empleada para realizarlos. ¿Sí? Nosotros ahí le vamos a decir con qué elemento escritor se realizó. Si este es propio, este es impropio, qué tipo de tinta tenía. ¿Sí? Determinar la aptitud para cotejo de esos manuscritos. Y realizar una identificación de manuscritos a compararlos con qué. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se encuentran más de un escrito en el lugar y ustedes quieren saber si han sido realizados por la misma persona, ahí tienen que poner comparar con indicio 8. ¿Sí? Arriba en este ponen el indicio del manuscrito y con este ponen con cuál lo quieren comparar. ¿Sí? En el caso de los elementos escritores, pueden pedir que se determine su tipo y su color y además pueden determinar si los elementos escritores remitidos como indicio número tanto han sido utilizados para realizar los manuscritos remitidos como tal. ¿Sí? Que esto es lo que ustedes hasta ahora venían escribiendo siempre a mano cuando querían comparar ese elemento escritor con ese papel o pared que tenían con los manuscritos. ¿Sí? Este apartado de soporte es en el caso que ustedes tengan que encontrar un soporte para poder decir si ese soporte es apto o es adecuado con el indicio número tanto respecto del soporte material del remitido. El apartado otros son las cosas raras que ustedes se pueden encontrar, las cuales si no están incluidas las van a especificar. ¿Sí? Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra hacer que no está en todo lo que vimos arriba, lo van a escribir y van a preguntar lo que ustedes necesiten determinar respecto a ese indicio. ¿Sí? Revelar escritura en un soporte, hasta ahora ha sido un solo caso que fue la JIME, anda por ahí la JIME, ¿dónde está? Me la veo. Bueno, la JIME una vuelta remitió, por ejemplo, un talonario donde se había escrito una persona que entró a robar, escribió sobre la hoja superior, la arrancó y dejó el talonario de abajo. Entonces en ese caso se había pedido a la JIME que se revelara esa escritura si se podía, la del papel de abajo. ¿Sí? O por ejemplo, reconstruir fragmentos de un documento.
pasó una vuelta con los chicos de siniestros viales que en un vehículo con un siniestro se fragmentó el parabrisas y la oblea de GNC que estaba en ese parabrisas fue lo que se repitió en fragmentos. Para reconstruirlo, tratar de reconstruir esa oblea de GNC y dar con los datos del vehículo que se había dado a la fuga. ¿Sí? Son casos más raros, pero está la opción. Y si no, ustedes lo van a especificar. Si no saben cómo redactarlo, saben que están los teléfonos abiertos para que puedan preguntar cómo escribirlo mejor a eso que ustedes quieran pedir si no lo saben expresar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Estamos hasta ahí. ¿Dudas? Algo que les haya quedado un poco claro. La nota creo que se les va a hacer más fácil para que ustedes la puedan utilizar. No hay más, por eso les pregunto. Si quedó algo que necesiten descubrir. Los chicos que estuvieron con nosotros en DOCU, que quieran aportar algo, que haya faltado. ¿No? Bueno chicos, eso entonces sería todo. Si no tienen preguntas o dudas, esa sería la introducción del trabajo que tenemos hoy para los servicios documentales.